buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría. La Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Muy bien, aquí estoy. Muy buenas tardes, qué bendición poder estar compartiendo con todos mis hermanos, amigos, familia, desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tanti. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor, el pastor Roe, es la palabra hebrea que define a pastor, Raúl Cajas, para compartir, claro, lo más importante. Considero lo más importante en la vida la palabra del Señor, que es instrucción, que nos enseña, que nos corrige, nos redarguye, da vueltas y vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón y trae, claro, instrucciones. Eso es Torá, instrucción a nuestras vidas para que nos vaya bien. Ese es el plan, esa es la idea del Abba, del Todopoderoso. Vuestros pensamientos, dice el Creador, no son como mis pensamientos. Mis pensamientos son de bienestar. Él quiere bendecirnos, Él quiere ayudarnos en esta vida tan complicada, en este sistema tan corrupto y tantas cosas que se ven, pero el Señor, claro, las cosas espirituales no son comparables a las cosas naturales, terrenales. Es más, la Escritura, la Torá, nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir de una manera espiritual. Es la única forma de entenderlas. Así que te bendigo desde aquí. Muchísimas gracias por estar, por cada mensaje, distintas solicitudes de amistades que han enviado por ahí. Claro, no me da el tiempo para recibirlas, completarlas, contestarles, pero muchísimas gracias a cada hermano, cada amigo que nos anima. Claro, es una palabra de aliento, una palabra de bendición. ¿Quién no quiere? Todos queremos. Así que seguimos en esta semana estudiando acerca de la lepra. ¿Sabe qué? Mientras más leo, más estudio, más escudriño la Escritura, también lo científico, lo que la ciencia habla de la lepra, de esta patología, de esta enfermedad que está en la Biblia, que está en la Torá. Bueno, nos damos cuenta de muchísimas cosas y cada vez se hace más grande los comentarios y mayor claridad a nuestras vidas. Sabemos a través, claro, de la palabra, de la instrucción, que hay cosas que no nos convienen. Pablo, el apóstol Pablo, Rab Saúl, dice: todo me es lícito. Él sabía, como nosotros, sabemos que todo es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, sigue diciendo Pablo, pero no todo me edifica. Es decir, al obtener sabiduría tendríamos que prestar mucha atención a las cosas que nos edifican, a las cosas que nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual, a mejorar. Es para mejorar, para eso es la palabra, para que toda persona, dice 2 Timoteo 3:16, que la Escritura es inspirada por Dios, por Elohim, y que presta una utilidad, es una herramienta útil a nuestras vidas que nos enseña, nos corrige, nos redarguye, da vueltas y vueltas en nuestra mente, en nuestro corazón y nos prepara, nos capacita, nos prepara, dice, para que todo varón sea preparado para toda buena obra. Mire, si viéramos claro el plan del Padre, lo pudiéramos entender, comprender claramente, nos daríamos cuenta, claro, que son pensamientos de bienestar, para que nos vaya bien. ¿Cuánta muerte? Dígame,
cuántas muertes, cuánta destrucción, cuánta violencia, cuántas cosas que se hacen en el nombre de Dios, entre comillas, pero que va totalmente en contra a sus mandamientos, a sus estatutos. Ahí estábamos viendo, acá voy a poner la diapositiva de Levítico 14, vamos a compartir hoy, en esta tarde, preciosa tarde, preciosa jornada que nos ha regalado el Eterno. Voy a corregir que todo esté, a ver, en óptimas condiciones. Ya la tengo a Carolina. Carolina Cajas, desde la provincia, querida provincia de San Juan. Me dice: bendiciones, siervo, muy buenas tardes aquí, presentes para oír palabra de Dios. Ahí están nuestros hermanos todavía compartiendo aquí en Tanti, aquí en la congregación, el estudio a cargo de la pastora, que me gusta ver a los hermanos, claro, porque se están interiorizando, porque tienen un anhelo en el corazón de aprender más instrucciones para mejorar, claro, la calidad de vida. Sabe que en otros tiempos, las personas tal vez, claro, depositaban su confianza en un hombre, en una abultada cuenta, en algún banco, el dinero o la expectativa, porque una persona, un familiar, un amigo, un político, le podía solucionar, entre comillas, el problema. Pero desde que descubrimos, claro, desde que el Señor llegó a nuestras vidas, las vidas de las personas comienzan a someterse a un proceso. Claro, no todas lo quieren. Algunas dicen sí, otros no. Es como en un hospital, que hay una medicina para los pacientes y muchos dicen sí, ahora la quiero. Otros dicen no, más adelante, más tarde. Pero qué bueno es cuando abrimos nuestro corazón, cuando se establece esa relación con las cosas espirituales. Yo estoy seguro, estoy convencido porque lo vivo y trato de vivirlo cada día más en las cosas espirituales que en las cosas del mundo. Ya basta, dice Pedro, ya baste el tiempo pasado en el cual agradaba, dice, al mundo, agradar a los hombres. Ya basta de eso. Ahora dale, proponete agradarle con tu vida al Señor. Eso va a traer buenos resultados para tu matrimonio, tu casa, tu familia, los planes, los proyectos, lo económico, lo financiero, en la salud. Hay instrucciones para todos. Así que bueno, Carolina, te saludo. Un abrazo grande para mi querida hija ahí en la provincia querida de San Juan. Dije que vamos a compartir ahí Levítico capítulo 14. Levítico es extenso el capítulo, vamos a tratar de resumirlo. La lepra, dice, y el zarat. Zarat es la palabra que define en un término hebreo sería el pecado o a esa enfermedad que está causando. El pecado causa una enfermedad y se manifiesta ¿dónde? En la piel. Una enfermedad cutánea, vimos en algunos titulares por ahí de las distintas versiones a lo largo de la semana, una infección cutánea, una enfermedad zaraat, que no había medicina, no había algo que apaciguara el dolor, la inflamación, el tejido óseo que se iba consumiendo, que la persona quedaba desechada, la persona tenía que presentarse, lo hemos visto, hoy vamos a hablar también de eso, como la persona que ya se insinuaba la enfermedad de zaraat, de lepra, y tenía que comparecer al santuario, al templo, al santuario, ante los sacerdotes, porque eran los sacerdotes quienes iban a dictaminar, iban a dar el diagnóstico, el veredicto acerca de esta persona. Realmente tendría que ser expulsada del campamento, sacada del campamento, de la tienda, para evitar que el mal se propague, o sería calidad
se podría tratar de hacer una restauración, una purificación tal vez de esa persona para que pueda permanecer al lado de los suyos, completar su trabajo, las tareas a las cuales estaba acostumbrado a realizar, pero la mayor probabilidad es que tenía que ser sacado. Cuando había una patología de este tipo, la persona era sacada del campamento, de la tienda, expulsada. ¡Ay! A la buena de Dios, de Elohim. Porque claro, no había medicina, lo dije recién. Solamente la intervención divina podía hacer un impacto contra este diagnóstico, contra esta enfermedad tan grave y tan complicada para la persona. Tomamos agua. ¿Sabe que mientras leía esto hay varios casos, varios episodios en la Escritura que los relacionamos a Levítico 14 de una persona que padece esta enfermedad? Y primeramente, ¿sabe qué? Me venía a la memoria Miriam, que es María, la hermana de Moisés y de Aarón. Miriam es el nombre hebreo. Y claro, cuando Aarón también habían murmurado, ¿se acuerda? Hermanos de Moisés, y habían murmurado, pero ¿por qué Adonai, el Señor, el Eterno, solamente está estableciendo conexión, comunicación constante con Moisés? ¿Y por qué no nosotros? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué Moisés? La murmuración. Ese texto, esa palabra, nos habla claramente de qué cosa, que escuchá, que la murmuración, el chismorreo, se dice por ahí, hablar cosas que tal vez ni son de las personas, la murmuración provoca, escuche, este tipo de enfermedades. Cuidado, mucho cuidado. La voy a saludar a mi mamá que se está conectando, me está diciendo presente. Pastores queridos, que el Señor les dé salud y fuerza para seguir enseñando la hermosa palabra del Señor. Cariños, mi mamá, querida mamá de la provincia de San Juan, sponsor oficial del ministerio radial Radio Vida Gospel. Estamos transmitiendo también a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida. Te saludamos, te bendecimos. Hay muchos hermanos que nos escuchan a través de la aplicación Radio Vida Gospel, a quienes saludo y bendigo desde aquí. Murmuración, cuidado con la murmuración, porque sabe que el pecado en sí, hemos dicho, comenzamos hablando de la lepra, que es una figura, una alegoría del pecado. El pecado te enferma, el pecado te mata, porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado, la recompensa por tu pecado es muerte. Así dice Romanos 6:23. El 3:23 de Romano dice que todos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Mire, provoca el pecado una destitución. Fuera, destituidos de la gloria de Dios, de la cobertura. No hay compatibilidad entre un pecador. Él ama el pecador, sí, pero aborrece el pecado. No hay compatibilidad en una persona que es pecadora, que permanece en esa actitud de pecado, que infringe la Torá. Porque eso dice Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Pecado, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, la Torá, la instrucción, los 5 libros de Moisés. Porque pecado es infracción, es transgredir, no cumplimiento de la ley, de la Torá, de los 5 libros de Moisés. A eso hace referencia el pecado, eso es pecado. Y provoca la muerte, vas camino a la muerte si no hay una intervención divina, si no hay un quebrantamiento, si no hay un
un volverse, como el hijo pródigo, que estaba inmerso en el chiquero, aún anhelaba comer la comida de los cerdos. Pero él dijo, ya sé, voy a volver a casa, volviendo en sí, dice la Biblia. Muchas personas tendrían que tratar de experimentar el volver en sí, de recapacitar, de pensar un poco dónde estás parado, cuál es tu situación. Tal vez estés infringiendo la ley, los mandamientos del Señor, tal vez te has alejado, tal vez estés sin esperanza, sin expectativa, sin ganas, desanimado, y es por eso, porque está faltando algo, el toque divino en tu vida. Entonces, eso es el pecado. Separación, y la paga del pecado es muerte, pero sigue diciendo el 6:23 de Romano que más, dice, la paga del pecado es muerte, más la dávida, el regalo, quiere decir, el don, regalo inmerecido en Cristo, en el Mesías Yeshua, es vida, y es vida eterna. Por eso la persona tiene que conocer la Escritura, la persona tiene que conocer la palabra del Señor, y no solamente siendo un oidor, sino, como dice Santiago capítulo 1 versículo 22, no solamente un oidor, sino un hacedor. Hacedor, eso le interesa al Abba, al Padre, que seamos hacedores de la palabra. Eso nos califica, eso nos da la oportunidad de ponernos bajo la cobertura del Señor, de recibir esa lluvia temprana y tardía, de poder ver, experimentar la bendición que habla la Escritura, esa bendición que enriquece, que no añade aflicción ni tristeza. Lo voy a saludar a mi querido hermano Carlos Gorosito, me está diciendo presente. Buenas tardes, pastores, hermosa tarde, junto con Silvia. ¡Hey, Silvia! Un abrazo grande, escuchando la palabra de Dios y orando, dice, por un hermoso regalo que nos ha regalado. ¡Bien! Un viaje a San Carlos de Bariloche. ¡Qué bendición, mis hermanos! Estamos recontentos, claro que sí, compartimos, querido Carlos y Silvia, compartimos con la familia. Eso dice la Biblia, alégrense con lo que se alegren, y bueno, pónganse triste con lo que estén tristes. Un viaje a Bariloche, estamos recontentos. Saludo para todos mis hermanos, bendiciones, pastores. Un abrazo grande, mi querido hermano Carlos, para Silvia también. Que el Señor les bendiga y les guarde, que puedan disfrutar en armonía, en paz, que puedan contemplar las grandes maravillas de todas las cosas que el Señor ha hecho. Ha creado un escenario espectacular para nosotros. Así que puedan disfrutar nuestra bendición desde aquí, y bueno, que el Señor los acompañe de ida y de vuelta, y que provea de acuerdo a cada una de sus necesidades. Shalom, mis hermanos, bendiciones. Bueno, vamos a la palabra del Señor, vamos a la Biblia. El Levítico capítulo 14. Hay un título aquí en Reina Valera, estoy leyendo Reina Valera 1960. Leyes, que son instrucciones para limpiar a los leprosos. Acá vamos a compartir instrucciones para limpiar a los leprosos, pero también acá hay instrucciones, escuche, leyes para limpiar las casas. Claro, si la persona está contaminada en el cuerpo, es muy posible que haya una contaminación en la casa. Hace unos días atrás, y yo hablaba acerca de cómo el Señor advertía acerca de que algo en la casa de la persona, de estos leprosos, de esta patología que estamos estudiando, que está relacionado al pecado. Vimos un caso de murmuración, ya vamos a ver otros más. El de la hermana de Moisés, Miriam y Aarón, cuando se quejan y todo eso. La lepra que les vino, que Moisés tuvo que orar por ellos. Mire, por quien ellos estaban criticándolo, a quienes ellos estaban hablando mal, murmurando. Bueno, él mismo tuvo que ir y orar, interceder por ellos.
pero veíamos la misericordia del Abba, del Todopoderoso, que se manifestaba esa enfermedad, esa mancha en las paredes, primero dijimos, en las paredes, manchas tipo hongos que aparecían en las paredes de la casa, casas de piedra. Claro, aparecía algo raro, algo que llamaba la atención. Y el Señor mismo estaba queriendo llamarle la atención a algún familiar de la casa, seguramente. Entonces, aparecía eso, las personas hacían caso omiso a esa mancha, gran mancha que se iba haciendo cada vez más grande, tal vez, no sé, pero de repente lo que sí sé que pasaba a la ropa, pasaba a la textura, a la ropa justamente, y era algo raro, pero ni así la persona se daba cuenta de decir, de examinarse, a ver qué es lo que está mal aquí, qué es lo que estoy haciendo que no está de acuerdo al plan, a lo que el Eterno ha preparado o de lo que el Eterno ha ordenado. Y después ya venía la piel directamente y claro, la persona tenía que comparecer al santuario ante el sacerdote y el sacerdote era quien iba a tomar la decisión. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia. Habló Yahweh a Moisés diciendo, esta será la ley, la instrucción para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, primera cuestión, y éste saldrá fuera del campamento por las dudas, y lo examinará, y si ve que está sana de plaga de la lepra del leproso, si está sana, el sacerdote mandará, dice luego, que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo, el hisopo. Y mandará al sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre las aguas corrientes. Mire todo el ritual, todo tiene su significado. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana rojo, el hisopo, los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Esto era lo que establecía la instrucción. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y la ceja de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. ¿Se acuerda que cuando vemos agua, esto es como la palabra del Señor que nos limpia, que nos purifica? Y será limpio. El día 8, que es un día muy especial porque es el día de comienzo de cosas nuevas. El día 8 tomará, dice, 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3/10 de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite. Acordate que el aceite era aceite de oliva extra virgen, y un loj de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Yahweh al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa. Fíjese, se está pagando un cordero, un animal inocente por la culpa, porque, recién lo dije, la lepra es alegoría del pecado. Entonces, se tiene que hacer expiación, porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Degollará el cordero el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima
por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Claro, tenía que hacerlo partícipe al sacerdote de esa ofrenda. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo. Escuche, esto es muy importante. Acá voy a abrir un paréntesis hasta acá. Y el sacerdote tomará, dice, de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Miren lo que se va a hacer, y lo vamos a ver también un poquito más adelante en este mismo capítulo 14 de Levítico, con respecto a también qué se hace con el aceite. Dos elementos que van a aparecer muy importantes: la sangre y el aceite, que es, claro, sin derramamiento de la sangre no había expiación de pecados. Estaba la sangre ahí, eso nos remonta, eso nos lleva, nos conecta a la sangre del Mesías, del Cordero de Dios, de Elohim, que derramó hasta la última gota de su sangre por toda la humanidad. Bueno, ¿qué pasó acá? Dice: el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá, dice el sacerdote, sobre el lóbulo de la oreja derecha, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Tres cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué figura esto? Esto es una conexión, esto es una instrucción, podría decir. ¿Para qué? En el oído. ¿Por qué en el oído? Porque si la persona, escuche, si la persona ha llegado a padecer esa enfermedad, ese estado de lepra, de Saraat, como estamos viendo, como venimos estudiando, la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, ¿sabe de qué nos habla esto del oído? Claro, de oír. La fe viene por el oír. Eso dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, de Elohim. Ahora, esto es muy importante para nuestras vidas y para toda aquella persona que tal vez en otro tiempo estaba como nosotros, o como dice Efesios capítulo 2, muertos en delitos y pecados, sin Dios, sin Elohim, sin ley, sin instrucción, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Para qué? Para que la persona pueda conectarse con el oído Shema, para que pueda oír, que pueda escuchar la palabra de Dios. Tal vez la ignorancia, el no escuchar, el no prestar atención a la palabra del Señor, lo va a llevar, lo va a introducir en un estado de pecado, en un chiquero espiritual. Por eso recomendamos, hay una gran necesidad de aprender la palabra, de oír la palabra, y no solamente ser oidor, sino obedecer a la palabra, a la instrucción. Oír, eso es primera cuestión. Segunda cuestión, el pulgar, el dedo pulgar de la mano derecha. Cuando vemos manos en la escritura, inmediatamente nos conecta, ¿sabe a qué? A las obras, al trabajo, porque de nada me sirve, dice Santiago, tener mucha fe, emunaj, pero no tengo obras. Entonces, porque la fe sin obras es muerta. Cuando hay manos, claro, hace referencia a obras. Es decir, la persona debe oír la palabra, debe atesorarla en el corazón y debe ponerla por obra. Ponerla por obra, hacer avanzar el reino de los cielos, dijo el Mesías. Desde el tiempo de Juan el Bautista, el inmersor sufre, ¿qué cosa? Violencia, pero dice la palabra que las arrebatan. ¿Quiénes? Los valientes lo arrebatan. Los valientes arrebatan el reino de Dios que sufre violento, dice otra versión.
violentos espirituales, valientes quiere decir, personas que están dispuestas a arrebatar el reino de los cielos. Obras, servicio, relacionado al servicio. En el desierto, voy un poco más atrás, en Egipto, cuando el pueblo estaba en esa condición de esclavitud, el Eterno, Yud-Hei, Bab-Hei, le ordenaba a Moisés, le instruía para comparecer ante el faraón y decirle que deje ir a su pueblo, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué cosa? Dos cosas muy importantes. Para que me adore, dice, para que adore y para que sirva. Dos cosas que van de la mano, la adoración y el servicio. Yo creo que tendríamos que ver, examinarnos cómo está nuestro nivel de adoración, cómo está nuestro nivel de servicio. ¿Realmente aportamos? ¿Realmente servimos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con nuestros recursos? Bueno, eso se tiene que examinar cada uno. Y también te debía poner esa sangre sobre el pulgar del pie derecho. ¿Se acuerdan? Las tres cosas, o el lóbulo del oído derecho, el pulgar derecho de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho también. Ahora, ¿el pie para qué nos sirve? Claro, para caminar. Cuán hermosos, dice el profeta Isaías, y Romanos también lo cita, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias de salvación. El Evangelio por todo lugar, por los montes, por los collados, por el desierto, por la ciudad, por las calles asfaltadas, por todo lugar. Anunciar, porque esa es la gran comisión. En eso consiste. Por tanto, id. Comienza diciendo así Mateo capítulo 28, 19. Por tanto, id y haced talmidín, discípulos, enseñándoles que guarden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en eso consiste esto, que nos transporta la palabra a este estado. Sigamos. Asimismo, el sacerdote, dice, tomará el loc de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces. El número 7, acuérdese, es que es complemento, plenitud, perfección, delante de Yahweh. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote, ahí está, mire, lo repite, primeramente la sangre y ahora el aceite sobre el lóbulo de la oreja derecha. El aceite representa el espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Eso tiene que estar también, la conexión con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El lóbulo de la oreja derecha del que se purifica tiene que ser, ese aceite tiene que ser también ahí tocando el lóbulo, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por culpa, y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Yahweh, el Eterno, el Todopoderoso. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto. Acuérdese, ofrenda olá. Una ofrenda holocausto, ofrenda olá, es una ofrenda de elevación. Es una de las la mejor ofrenda, porque es todo. La víctima iba a ser consumida por el fuego. Y hará subir, dice el sacerdote, el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él. Se me perdió. Justo la quería saludar a Silvia, la tengo a mi hermana Silvia. La voy a saludar, bienvenida Silvia querida.
Voy a Levítico ahí de vuelta y ya estoy con Silvia saludándola. Acá estoy. Bien. 14. Acá. Bien. La voy a saludar a Silvia, mi querida hermana Silvia. Bendiciones, felicitaciones, que disfrute el viaje. A ver, muy buenas y bendecida tarde aquí oyendo la poderosa palabra del Eterno. Gracias, pastor, por tan sentidas palabras. Claro que sí, mi hermana, de bendición para nuestras vidas. Oramos por ustedes, sí, lo necesitamos, claro. A ustedes, amados pastores, muchísimas gracias, Silvia. Shalom Alejem. Un abrazo grande, Silvia querida, que puedan disfrutar al máximo. Cuídense siempre. Ya lo saben en los otros viajes, tomaditos de las manos, abrazaditos. Está frío, debe estar frío, no sé. Pero abrazaditos, tomaditos de las manos y cuidándose y disfrutando de la bendición de lo que el Todopoderoso les regala a sus hijos. Así que un abrazo grande y bueno, vamos a estar en comunicación y en oración también para que el Señor les bendiga y los guarde tanto de ida como de vuelta. Un abrazo grande, Silvia, realmente disfruten. Bueno, ya estamos finalizando. 2 tortolitas o 2 palominos, según pueda. Uno será... acá está la persona... Acá, si fuera pobre, ¿qué pasaría? Una persona pobre, el rico no hay problema, tiene ganado vacuno, tiene ovino, tiene caprino, pero si es una persona pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará, escuche, un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, porque esa enfermedad, algo desató esa enfermedad. Para reconciliarse, porque el pecado provoca, ¿qué cosa? Una separación. Y 1/10 de efa de flor de harina amasada con el aceite, acordate, aceite del mejor, aceite de oliva extra virgen, para ofrenda, y un log de aceite. 2 tórtolas y 2 tórtolas o palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, iba a ser muerto, sacrificado, y el otro para el holocausto, ofrenda total. Al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote y a la puerta del tabernáculo de reunión, delante del eterno Yahweh. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Yahweh. Luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará, escuche, luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y ¿qué es lo que va a hacer? Lo pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie. Bien, es el mismo proceso, pero claro, en un caso, la persona cuando es pudiente, cuando la persona tiene los recursos, los materiales que el sacrificio necesitaba, la exigencia del sacrificio. Ahora, cuando la persona es de escasos recursos, es un pobre, claro, la Torá lo considera, pero no lo exime. Decir, porque es pobre, no, tiene que pagar también por la culpa, porque claro, para que exista el perdón de pecado tiene que haber el derramamiento de sangre de una víctima, claro, un animal inocente. Todo eso es figura del Mesías Yeshua HaMashiach, el Cristo. Voy a invitarte, no te invité a que te suscribas a nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, que puedas darle me gusta, hacer un comentario y suscribirte, claro, a nuestro canal. Estoy contento, estoy bendecido, me siento bendecido porque más personas se están conectando, se están animando y bueno, están visitando nuestra plataforma de YouTube. Así que muchísimas gracias para todos mis hermanos, amigos que nos están ahí justamente visitándonos en la plataforma de YouTube. Bueno,
Y para terminar, ¿sabe qué? En el capítulo 14 de Levítico, el que estamos compartiendo, nos habla también de la casa. Dije la persona, el individuo que está enfermo, que está padeciendo esta enfermedad, pero también está el hogar donde se originó, digamos, este problema, esta enfermedad. Entonces, hay que... ¿qué es lo que se va a hacer? El sacerdote es el responsable. ¿Sabe qué? Hay una purificación, una limpieza con agua. Esos 7 días van a estar siempre latente en el proceso de purificación de la casa. Ahora, escuche bien. Caso contrario, que la mancha, el hongo, esa cosa rara que apareció en las paredes y que después fue a la ropa y después fue a la piel, bueno, hay que derrumbar la casa. Mire hasta qué extremo se llegaba, se derrumbaba la casa. Así que mire, esas son las cuestiones, el proceso que se hacía en cada hogar, en cada familia, en cada proceso, por cada persona. ¿Para qué? Para someter a la persona y a los elementos involucrados en la purificación. Vio que la palabra nos va hablando de santidad, de purificación, de que nuestras vidas deben ser purificadas. Sed santos, dice el Señor, porque sin santidad nadie verá al Padre, al Todopoderoso. Muchísimas gracias. Desde aquí te saludo y te bendigo si el Eterno así lo permite. Mañana, claro, mañana vamos a compartir más y más palabras del Señor si el Eterno así lo permite. Muchísimas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Shalom, Alejem. Para los buenos momentos y para los malos, en tiempo de tristeza y en tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. La Biblia